Bueno, muy buenos días. Somos el grupo 126 del curso Modelos de Intervención en Psicología. Nos encontramos Angélica María Gil García, Jenny Lorena Botero Restrepo, Valentina Giraldo Galvis y quien les habla, James Ariel Orozco. Le damos la bienvenida a la doctora María Rivas. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de desarrollo y profundización académica. Nos gustaría iniciar preguntándole, ¿podría compartirnos alguna experiencia o anécdota significativa que haya vivido en su labor como neuropsicóloga? Bueno, muy buenos días. Gracias por invitarme. Sí, yo trato de ser, digamos, muy asequible a mi experiencia porque pues es una práctica pedagógica y soy de las personas de que los conocimientos y la experiencia hay que compartirlas. Hay que compartirlas y por eso pues digamos que sí accedí pues a este proceso. Generalmente lo hago. Correcto. Entonces, pues digamos que este tema va a ser como muy conversadito en ese proceso, ¿verdad? Entonces, tú me preguntabas que qué experiencia significativa había tenido en relación a mi carrera. Sí, señora. Muchas. He trabajado siempre digamos, en los enfoques, como neuropsicóloga, digamos, valga la redundancia, trabajamos mucho con el enfoque cognitivo-conductual porque digamos que es un enfoque que tiene muchas investigaciones y además, digamos que la mayoría de las pruebas que nosotros aplicamos vienen de ese proceso, de ese enfoque psicológico, pero he trabajado en la parte comunitaria, he trabajado en la parte clínica, he trabajado en la parte educativa, es con usted en este momento. Y como si neuropsicóloga, digamos que hago las valoraciones psicológicas extrajudiciales, también hago valoraciones que me remiten, pues, digamos, la medicina especializada, de acuerdo, pues, a la necesidad del cliente. Una específica sería un tema de esclerosis múltiples, que es una enfermedad fisiológica o biológica que tienen que, digamos, intervenirlas varios profesionales y uno de ellos es la neuropsicología porque digamos que como la esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa, entonces lo que hace la neuropsicología es hacer rehabilitaciones neuropsicológicas. ¿Qué es rehabilitación neuropsicológica? Digamos que uno hace ese proceso con unas pruebas y mide o evalúa las funciones ejecutivas y de acuerdo a eso, si sabe cuáles son las funciones ejecutivas, la atención, la percepción, todo ese tipo de situaciones especiales, y de acuerdo a la reducción que tiene, entonces nosotros le hacemos, digamos, juegos, de, si tiene, por ejemplo, la memoria a corto plazo, digamos, está un poco deteriorada, entonces hay, digamos, técnica para que al menos se mantenga, no se siga deteriorando, sino que se mantenga. Le agradezco mucho, doctora. Sí, entonces la idea de eso que usted nos cuenta es como mantener cada proceso cognitivo específicamente de las funciones ejecutivas, ¿cierto? Ajá, por los procesos superiores. Los procesos superiores. Bueno, a continuación, doctora, le agradezco mucho. A continuación, la pregunta de Angélica. Bueno, podría Angélica, contarnos, señora. no comprendí la pregunta, discúlpame. A continuación, la estudiante Angélica María, doctora. Ah, sí, bienvenida, siga. ¿Podría contarnos qué modelos o enfoques teóricos son los que guían su práctica como neuropsicóloga? Me adelanté un poco a la pregunta, entonces, de la otra, sí. Mira, no, yo no los quiero confundir a ustedes. Obviamente uno tiene que, de acuerdo pues a la preferencia, uno tiene que, digamos, como perfeccionarse en un enfoque, ¿verdad? Que en este caso sería el cognitivo-conductual, que tiene mucho que ver con las evaluaciones de, digamos, de la conducta y el comportamiento humano, ¿verdad? Pero generalmente uno trabaja, o al menos en mi caso, yo he trabajado con la humanista,
que tiene mucho que ver con la escucha, con el sentirse, con el, digamos, ponerse en el zapato del otro en forma coloquial y entender qué está pasando con eso. Inclusive en esta teoría humanista, a veces, digamos, el profesional llora con el paciente, que pues yo no lo veo ni malo ni bueno. No sé, pues yo no lo haría o todavía no me ha tocado, pero es como ponerse en el zapato del otro. En la teoría, pues el enfoque humanista es como eso, como ese tema de ese proceso de entender que el otro está en una vulnerabilidad y que desde qué punto yo como profesional lo puedo entender. Es como eso. Entonces también se trabaja, aunque realmente es el cognitivo conductual, pero no en todos los procesos uno solamente trabaja eso. Yo pienso que hay una mezcla digamos, de enfoque. El dinámico también trabajo mucho porque cuando uno hace, o al menos en mi caso yo hago las valoraciones a niños, es, digamos, otro proceso de entender y de ponerse como a nivel de los niños, entonces es como con los juegos, ¿cierto? No quiere decir que me vaya a poner a jugar con ellos, sino que, digamos, su proceso está relacionado con, digamos, con el parqués, que es un juego que a ellos les encanta, que les, pero que también ahí uno mide, digamos, la agilidad mental y todo ese tipo de situaciones, el dominó y todas esas situaciones. Entonces uno de ahí, digamos, que toma, digamos, el proceso que uno quiere o las estrategias que uno quiere o la conducta que uno quiere medir, ¿verdad? Y también, aunque ahorita ya se puede hablar del proceso espiritual porque ya la ciencia dijo que eso era una dimensión. Ustedes saben por qué es una dimensión. Una dimensión es algo que uno no pueda vivir. Por ejemplo, la naturaleza. Quita la naturaleza, a ver si usted puede vivir. Nadie puede vivir sin la naturaleza. Entonces, eso son dimensiones. Ahorita la ciencia ha dicho que la espiritualidad, no la religión, digamos que es una dimensión. Que hay algo sobrenatural que tú debes creer y que eso, digamos, te sopesa muchas situaciones especiales que tú puedas tener. Si, pues, por ejemplo, si uno dice, bueno, está pasando esto, pero Dios sabe cómo hace sus cosas. Por ejemplo, estoy siendo un poco más bien no técnica, sino coloquial para que ustedes me comprendan lo que yo les quiero decir. Entonces, digamos que el enfoque gestal va relacionado mucho con esa parte espiritual. Entonces, a veces, pues, toca a uno como comprender esa situación. Generalmente yo como persona lo hago cuando estoy haciendo los procesos, digo, si hay algo pues espiritual, ¿en quién cree usted? Ah, creo en la Virgen. ¿En quién cree usted? Creo en Jesucristo. ¿En quién cree usted? Esos son, digamos, un plus personal que yo le pongo, ¿cierto? Porque eso te va a ayudar en la terapia, eso te va a ayudar a muchas cosas. Es como eso, ¿cierto? Pero generalmente en la parte, ya hablando científica, es en el enfoque cognitivo-conductual, que tiene mucho que ver con la evaluación de las conductas y el comportamiento del ser humano. Si no entienden alguna cosa, me dicen, ah, no entendí esto, me explica esto, tal cosa, porque estoy pues como siendo muy pragmática. No, muy querida doctora, entendimos claramente que usted saca de cada técnica o de cada enfoque lo que le ha gustado y con base en su experiencia, ¿cierto? Pero muy interesante lo que nos acaba de decir. A continuación, la pregunta de Jenny Lorena Botero Restrepo. Bueno, doctora, la pregunta es, ¿cuáles son los fundamentos teóricos, las técnicas y las estrategias principales de intervención que utiliza en este campo de acción en la neuropsicología? Bueno, digamos que en el campo de la neuropsicología va relacionado, me estoy relacionando mucho como en el enfoque cognitivo-conductual del el padre de la neuropsicología, se llama Alexander Luria. Es el padre de la neuropsicología. Y nosotros los neuropsicólogos, digamos que en el área de neuropsicología estamos capacitados para desempeñarnos en el campo de la salud mental. Tenemos pues como esas habilidades de destreza, de la proactividad, la disciplina, el compromiso, el sentido de pertenencia, que somos capaces de asumir retos de investigación, porque cuando te hablo de investigación, no sé si me adelanto un poco a la pregunta, pero es
que cada, digamos, patología, digamos que tiene una situación especial y en eso hay también que, digamos, estudiar como todo el contexto de la cultura, de la espiritualidad, digamos, si está en una ciudad, si está en el campo, y todo ese tipo de situaciones especiales, ¿verdad? Entonces, nosotros allí, pues digamos que evaluamos todo ese proceso superiores del ser humano, las funciones ejecutivas que está relacionada con la memoria, con la coordinación, con el razonamiento, con la percepción, y también se hace ese proceso de rehabilitación, de proceso de lesiones, digamos, que sea un daño cerebral. Este proceso del daño cerebral, digamos que no lo trabajamos nosotros solo. Cuando una persona, por ejemplo, que se accidenta, llegan de nosotros, ellos ya tienen un diagnóstico médico, ¿cierto? Y ahí es que yo les hablo a ustedes que uno lo que va a medir es sus funciones ejecutivas, cómo está lesionada, y de acuerdo a eso se hace, pues, digamos, como ese proceso de rehabilitación. Pero primero se tiene que evaluar para, digamos, establecer un diagnóstico, si ya tiene su diagnóstico, o al menos confirmarlo, ¿cierto? Que eso se hace mediante pruebas estandarizadas, y de acuerdo, pues, al resultado, pues entonces ahí se hace el tratamiento psicoterapéutico y las rehabilitaciones, digamos, neuropsicológicas. No sé si que me les enredé un poquitico allí o si me entendieron realmente lo que quise decir. No, yo creo que sí, doctora. Está utilizando un lenguaje muy sencillo, nos está nutriendo bastante, le agradecemos muchísimo. A continuación, la pregunta de Valentina Giraldo Galvez. Activa el micrófono, Valentina. No, no me están escuchando. Buenos días, doctora y compañeros. Bueno, la pregunta es, desde su experiencia, ¿cuáles han sido las acciones psicosociales que se pueden destacar en su campo de acción? Mira, como les comentaba, las acciones psicosociales, o sea, ahí que hay una parte más psicosocial que clínica, ¿cierto? Pero en mi campo como neuropsicología, en las acciones psicosociales, digamos que he hecho valoraciones a estrados judiciales, psicoterapias en niños y adolescentes de la tercera edad y asesorías psicoeducativas. No sé si quieres que les explique alguna de ellas. Sería como interesante. Si usted lo dispone, sí, doctora, nos ayuda muchísimo. Recordemos primero que los seres humanos somos sociales, ¿cierto? Y cuando nosotros vamos a evaluar, tenemos que mirar todos los contextos. Y entre los contextos a donde pertenece. Nosotros, aunque somos colombianos, sabemos que somos pluriétnicos y pluriculturales, ¿cierto? Entonces tenemos que conocer la cultura de esa persona, porque digamos que en psicología no hay nada bueno ni malo, simplemente depende, digamos, la cultura o el concepto que tú le des, ¿cierto? Entonces, digamos que mi experiencia, le hice un procedimiento a estrado judicial que traigo esta colación porque en este proceso es relativamente nuevo, porque empecé solamente a hacer procesos neuropsicológicos a estrados judiciales desde el 2019. Entonces, digamos que se hizo la investigación en relación a un señor de casi 60 años que había violado una niña de 12, 13 años, pero es una niña de la calle donde nosotros no podemos hacer prejuicios. El hecho de que sea de la calle no significa que la van a violar, por ejemplo, ¿cierto? Entonces él se aprovechó pues de ella y le daba 2.000 pesos y todo ese tipo de situaciones especiales, y a mí me tocaba, o sea, nosotros no defendemos. Cuando nosotros vamos a hacer un proceso a estrados judiciales, que en este caso es la psicología jurídica, lo que nosotros hacemos son conceptos de acuerdo a la evaluación que se hace, y la evaluación se hace con unas pruebas psicoterapéuticas, con unas visitas domiciliarias, que en este caso lo debe hacer la trabajadora social, y si no, pues en su caso, si son zonas, digamos, depende de la zona que usted esté, si no hay trabajadora social, pues obviamente le toca hacerla a usted, ¿cierto? Tenemos que ver la parte del entorno familiar del señor, cómo ha sido su historia, su anamnesis. Anamnesis es una historia de vida de la persona.
también una anamnesis a la niña, evaluar a la niña, y yo me di cuenta, aquí también tiene mucho que ver lo ético, el código deontológico, la ley 1090 del 2006, ¿cierto? Y yo entonces hablé con el señor, y porque el señor estaba en la cárcel, entonces uno no puede conectarse ni nada de ese tipo de cosas, pero sí, o sea, me di a la tarea de comunicarme con el señor de tu face to face, ¿cierto? Igual yo no iba a decir eso, porque la idea era dar un concepto que si el señor, pues, digamos, que era una persona que tenía autorregulación en sus comportamientos, ¿verdad? Cuando yo hablo de autorregulación, ¿ustedes saben a qué se refiere? Si no me entienden, yo creo que estoy, como dice James, estoy siendo un poco sencilla, ¿no? O sea, yo no soy tan técnica. Cuando yo ya estoy, digamos, en un campo así de investigación y todo ese tipo de cosas, sí suelo utilizar eso de la tecnicidad, pues, y subir como el léxico digamos, el psicólogo. Yo quiero ser un poco muy cotidiano y muy, amigable para que ustedes me comprendan realmente yo qué estoy diciendo, ¿cierto? Porque a veces esto es muy enredado cuando uno habla así de la Banfer, de no sé qué, o sea, pruebas neuropsicológicas que son la Banfer. Creo que no hay necesidad de mencionar las pruebas porque en este momento lo que me están preguntando es la experiencia, pero si yo le digo a usted la Banfer, es una prueba neuropsicológica que mide todas esas funciones ejecutivas, ¿cierto? Entonces no quiero como embolatarlos a ustedes con tanto, sino que quiero ser muy puntual. Pero si no me entienden, me dicen y yo con mucho gusto les explico, ¿me comprenden? Entonces la idea de traer otra vez a colación el tema de lo ético y lo moral, que usted, digamos, el señor, o sea, la persona que usted le va a hacer la valoración psicológica extrajudicial, tiene que ser sincero con usted. Tiene que ser sincero con usted, porque él a mí me dijo que no, pero en las pruebas y con las experiencias, pues yo me di cuenta que sí la había tocado, ¿cierto? Y como digamos, no tiene que ser penetración para hacer violación, para que ustedes amplíen un poco el tema de eso. Me tocó solamente, digamos, con todo, porque yo la verdad no lo iba a hacer, por eso digo lo ético y lo moral, hacer digamos, como un concepto general, sin mencionar, digamos, que tiene autorregulación, y mencioné fue algunos comportamientos, no en lo sexual, porque es que ese comportamiento, esos trastornos sexuales, todavía no han encontrado cura, todavía no hay una investigación que diga, este es violador por tal cosa, digamos así, o tiene ese proceso, pues, porque sí se han visto que las personas que violan, digamos que tienen un proceso de la motivación la motivación y la emoción, tienen un proceso como interrumpido a nivel cerebral, ¿cierto? Pero eso así, digamos que sea cierto, porque no necesariamente cuando tú tienes un proceso interrumpido de la emoción y la motivación, no necesariamente tienes que ser un violador, puede ser un maltratador, puede ser, entonces no hay como algo concreto que te diga por qué violan las personas. Hay muchos trastornos en eso, desde la niñez, desde lo genético, desde lo cultural y todo ese tipo de situaciones especiales, ¿verdad? ¿Qué tocó hacer? Tocó hacer digamos, como un concepto general mencionando algunos comportamientos que el señor realmente autorregulaba, sacando o no mencionando el tema, digamos, de los trastornos de la sexualidad. Eso fue lo que me tocó. Entonces fue una experiencia que lo marca a uno entre lo ético y el deber ser. No lo mencioné, pero yo sí sabía que el señor pues había hecho eso, pero digamos en relación a lo ético y lo profesional, usted decide si hace la valoración psicológica o no la hace, ¿cierto? O sea, yo tomé la decisión de no meterme pues como en eso, pero sí hice la valoración de una forma general, mencionando algunos comportamientos que él sí tenía autorregulación y emitiendo, por ejemplo, los trastornos sexuales. No sé si me entendieron. Ok. ¿Sí me entendieron lo Sí, que les sí, quise doctora. significar? Muy, Bueno. es un tema muy complejo porque aquí vemos que usted abordó tanto victimario como víctima. Y pues, y digamos a nivel clínico, me tocó evaluar una persona con esclerosis múltiples, que es una enfermedad degenerativa en el cerebro,
que tiene que ser también tratado a nivel interdisciplinario, y a ese proceso o a esa persona le dieron de vida a los médicos 4 años y duró 22 años. También tiene mucho que ver la motivación de la persona, ¿cierto? Y con sus tratamientos, sus situaciones especiales, pero más que a veces uno tiene como conexión con los pacientes, que debe ser una muy objetiva, y yo me di a la tarea de que terminara su bachillerato, que terminara su, porque tenía a partir de esa situación fisiológica, digamos que perdió la vista a los 4 años, ¿verdad? Entonces también tenía una discapacidad. Y resulta de que cuando esa persona, digamos, cuando hay alguien enfermo o hay algo con una situación sensible en la familia, recordemos que no es solamente el enfermo o la persona que tiene la patología, hay que tratar toda la familia, y dentro de la familia, digamos que cuando hay una situación de esa, pues hay que organizarse, y generalmente no se organiza, sino que le dejan el trabajo a la mamá, entonces la mamá se estresa, y no quiere decir que la mamá no quiera al niño, simplemente que también, digamos que tiene sus situaciones personales, profesionales, laborales que resolver, y también ahí, independientemente que solamente uno haga la valoración psicológica, también esas personas deben de entrar a un proceso psicológico y a un proceso con trabajo social para que reorganice la familia, y aparte de eso, pues que se entienda, se comprenda, se acepte la enfermedad y baje un poquito, digamos, el síndrome del estrés, que es bastante interesante. Entonces, las patologías siempre se abordan a nivel integral. No solamente que tiene esclerosis múltiples, sino que esa familia tiene una situación, tiene unos códigos especiales que se comunican, que tienen unos comportamientos, y cómo se reorganiza esa familia para que, digamos, acepten la situación que se está presentando en la familia y que sean compartidos, y que no solamente una sola persona, digamos, asuma esa responsabilidad, para que la carga no le quede solamente a la persona que la está asumiendo, porque a veces uno solamente que el enfermo, que todo ese tipo de situaciones especiales, pero la persona que está cuidando al enfermo también tiene una situación. A esa persona también hay que atenderla. Pero generalmente uno no hace eso, uno solamente que el enfermo, que no es malo tampoco eso. Simplemente, pues si uno se organiza mejor, pues obviamente la carga no va a ser para una sola persona. El síndrome del cuidador, que se conoce así, ¿cierto? ¿El síndrome de qué? El síndrome del cuidador, del que cuida al paciente. Ah, sí, el cuidador, Sí. sí. Que eso sí está establecido, digamos, en un manual, pero yo creo que quedó ahí. Está establecido en un manual, pero Sí. solamente queda ahí, porque generalmente en lo práctico no. Y tú siempre ves a la persona estresada, también puede también, digamos, internalizar un síndrome o un trastorno, porque se siente afectado también en su parte individual, en sus proyectos de vida, en sus proyectos profesionales y todo ese tipo de situaciones especiales. Entonces, cuando nosotros estemos atendiendo a alguien a nivel psicológico, también tenemos que hacer como esa contextualización, atención y socialización. Correcto. Bueno, algunas de las preguntas faltan tres, pero creo, no, dos, pero creo que usted ya nos ha adelantado mucho. La siguiente es, ¿cómo se lleva a cabo el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario de neuropsicología y de qué manera este enfoque enriquece la comprensión y el tratamiento de los trastornos mentales? Mire, realmente uno como profesional, uno no debe trabajar solo. Esas situaciones especiales siempre se hacen a nivel interdisciplinario, que es con toda la disciplina. Por ejemplo, en el caso de nosotros, yo digo que todo, simplemente ya se le dio el nombre, pero psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras y todo ese tipo de situaciones especiales, inclusive médicos, porque cuando le hacen a veces remisiones a uno los médicos, es porque a nivel fisiológico no le consiguen nada. Entonces lo mandan al psicólogo para mirar realmente qué es lo que le está afectando pues a nivel comportamental o conductual, ¿verdad? Y transdisciplinario, que tiene mucho que ver con ese proceso de staff que se hace para todo lo que tiene que ver con la investigación. O sea, de ese proceso, digamos, en este caso, la esclerosis múltiple, qué hay investigado, y nosotros en este paciente que hemos encontrado, ¿cierto?
Entonces uno tiene que, en ese proceso hay que documentarse. Ah, bueno, mira acá, pero acá no hay esto, tal cosa, para que digamos que la investigación se vaya actualizando. Generalmente los médicos hacen muchos stats y ellos tienen muchas investigaciones sobre eso. Entonces es como digamos, tratar de no quedarse solamente en lo que yo pienso, en mi experiencia que hay de esa situación, sino que hacer esa convocatoria con con los diferentes profesionales que tienen que ver con esa patología y desde ahí exponer desde su campo, digamos, todos los factores encontrados y desde allí, ¿cómo podemos nosotros mejorar la calidad de vida de esa persona? Porque generalmente cuando las personas vienen a ti es porque quieren mejorar su calidad y su estilo de vida, ¿verdad? Entonces, bastante interesante. A mí, yo trabajé 7 años en una clínica y la verdad que eso fue un aprendizaje único. Único porque usted ya ve unas patologías, enfermedades huérfanas y todo ese tipo de cosas que usted ni tan siquiera las conoce. O a veces te toca no solamente ir al DCM-5, sino devolverte al DCM-4 o al CIE-10 para mirar uno cómo puede encajar esa patología o esas patologías, cuáles son, digamos, las investigaciones que hay y a partir de eso, qué es lo que nosotros hemos encontrado en ese paciente y cómo nosotros podemos aportar a esa investigación. Entonces, bastante interesante. La verdad que uno como psicólogo no trabaja solo. Inclusive si se trabaja en la clínica, por ejemplo, a veces yo acostumbro siempre a hablar ese proceso con con otro colega. Mira, tengo esto y este caso, encontré esto y esto. ¿Tú qué piensas de eso? O en tu experiencia, ¿qué has encontrado en esta patología o cómo crees tú que se puede abordar? Y entonces hacer como, digamos, como ese complemento de nosotros los profesionales en eso. No quedarse solamente de que es que yo el que sé, es que yo, inclusive ustedes pueden haber encontrado una patología de que han trabajado, digamos, mucho tiempo. Y hasta inclusive con eso uno la puede compartir con los compañeros porque realmente es enriquecedor. ¿Y qué tal si tú lo compartes con un médico o con la otra rama, si de pronto yo lo han encontrado que, y de verdad que queda mejor, digamos, el concepto? Y se pueden encontrar estrategias, digamos, más objetivas que mejoren la calidad de vida del paciente. Ok, doctora. Y la pregunta final, ¿cuáles son los principios éticos que considera en su ejercicio como profesional y cuáles dilemas éticos se ha encontrado en este ejercicio profesional? Creo que esa ya nos la había respondido antes. Sí, es un dilema. O sea, digamos que en los casos, digamos que uno cree que son normales, en el entendido cuando tú, por ejemplo, evalúas a un niño, hay cosas que tú lo debes compartir con los papás. Porque los niños no tienen como ese, digamos que sí entienden y comprenden, pero no tienen como esa capacidad, sí tienen la capacidad, pero no tienen como eso pragmático y los responsables realmente, o sea, a nivel neurológico también no están como, y fisiológico no están formados todavía, digamos, para tomar ciertas decisiones. Y obviamente hay algunas situaciones especiales que tú tienes que tratarla con el papá y con la mamá, porque son ellos realmente los que lo van a guiar, ¿cierto? Cuando hay un dilema, por ejemplo, y uno cuando hace esa psicoterapia, uno tiene que ser muy claros. Hay cosas que el psicólogo se queda con ellos y hay cosas que hay que decirla. Porque si, por ejemplo, tú tienes una diferencia con alguien, en este caso, vamos a poner un ejemplo del esposo o la esposa, si me lo dice a mí, pero si no se lo dice a la persona que es que tiene que mejorar, porque realmente nosotros somos unos orientadores, realmente lo que hacen el proceso son ellos. Porque cuando vienen a ti es porque hay un malestar que ellos no han podido solucionar y vienen ante uno para que uno pues al menos los escuche sin juzgarlo, ¿cierto? Porque recordemos que cuando nosotros estamos haciendo ese proceso clínico, nosotros tenemos el proceso de contextualización, de socialización y luego de confrontación. Cuando la persona llega, tú no lo puedes confrontar inmediatamente porque sabes que pues no te va a volver. ¿Sí me entiendes? Y la idea no es eso, la idea es que se exprese, que se sienta seguro, que todo ese tipo sin decir si se equivocó, si no se equivocó, cómo se siente. Y ellos mismos es que van buscando, digamos, su proceso de adaptación, si se puede decir así, ¿cierto? Nosotros no, nosotros solamente los escuchamos a ellos, que ellos puedan mejorar su proceso de comunicación,
de proyecto de vida, que puedan ceder algunas cosas y todo. Nosotros somos como los conciliadores, pero realmente, pues, o sea, los que hacen los procesos son los pacientes. Y entonces, digamos, en el caso jurídico, ese es un dilema. Eso ya tú mirarás si haces el proceso, si no lo haces, hasta dónde llega tu responsabilidad, que es el código deontológico 10, ¿cómo es que? 1090, la ley. Entonces, hay un cierto dilemas allí, pero también tenemos que documentarnos en lo que tiene que ver lo de la norma y todo ese tipo de cosas, pero también dónde está esa ética profesional, y si esa ética profesional, digamos que infiere, digamos, en que esa persona, por ejemplo, no esté en la cárcel, y sabemos que tiene la necesidad. Entonces nosotros también debemos de tener un compromiso social, un compromiso ético, un compromiso de, ¿cómo se llama eso? De uno tener responsabilidades sociales. Entonces, es un dilema, pero en lo general, nosotros el código deontológico nos dice que cómo lo debemos hacer, que hay que guardar, digamos, esa discreción en ese proceso y todo ese tipo de situaciones especiales, porque si no, pues nos estamos inmersos en una investigación. Ahí ya, digamos, es como responsabilidad de cada uno de nosotros, hasta donde nosotros somos capaces de, digamos, de si la persona está vulnerable, porque la ley misma lo dice, que si la persona está vulnerable es como, nosotros estamos como un secreto sacerdotal, es que se llama, que le dicen al cura, por ejemplo, voy a matar a no sé quién. Ya él trata de convencer que no lo haga, pero cuando es una persona psicópata y todo ese tipo de situaciones especiales, pues lo va a hacer. Entonces ya la ética del sacerdote, si puede evitar esa muerte o si no la puede evitar. Como así, para que usted más o menos me comprenda. Decirle yo ahorita que está bueno o malo, no. Es la responsabilidad que uno tiene con la profesión. Entiendo, doctora. Y finalmente, ¿qué recomendaciones nos daría a nosotros como futuros, no, perdón, qué recomendaciones le daría a un futuro profesional en neuropsicología? Vea, yo siempre vivo como agradecida con Dios. Uno tiene que amar lo que hace, porque hay profesionales que solamente se estudia para que le digan, no, hay el psicólogo, el doctor, el médico, y eso se ve en todas las profesiones, no solamente aquí en psicología. Yo lo único que le digo, ven, nosotros enseñamos el ser, el hacer y el saber hacer. Ser, hacer y saber hacer. ¿Cierto? ¿Tienen claros esos conceptos? Y nosotros hemos descuidado mucho el ser, nosotros. A veces nosotros decimos, ay, qué médico tan malo, ay, qué psicólogo tan malo, pero es que no es la profesión. Nosotros también debemos de llevar como ese discurso en decir que no es la profesión, sino que nosotros estamos trabajando el ser. Entonces nosotros debemos ser, valga la redundancia, seres humanos, comprensivos. Nosotros, yo sí, generalmente pues a mis estudiantes yo les digo, yo creo mucho en la psicología, creo enormemente porque me ha ayudado mucho en todos mis procesos y he visto la vida diferente. Cuando yo terminé psicología, sí había una ley donde decía que nosotros debiéramos de meternos o entrar a un proceso psicoterapéutico, porque nosotros vamos digamos, a dirigir procesos. Y no es lo que yo piense, lo que mi cultura piense, ni nada de ese tipo de situaciones. Es la necesidad del paciente, es la necesidad del cliente. Nosotros lo que le vamos a ayudar a direccionar a ellos son sus necesidades, no las necesidades de nosotros. Entonces, creo que nosotros todos, no solamente ustedes, tenemos algo en la vida que sanar. Todos crecemos con una falencia, que el papá se fue, que no nos crió a nosotros, que la mamá se murió, que nos cuidó una tía, bueno, cantidades de situaciones especiales, y creo que nosotros ese proceso tenemos que comprenderlo, entenderlo. Nos tocó así, pero sobrevivimos, fue una experiencia de vida y convertirlo en positivo. No decir, no, como a mí no me crió mi papá y mi mamá, entonces yo voy a regalar a mis hijos. No. O viceversa, o tengo tanto a mis hijos que me tengo que aguantar violencias, insultos de mi esposo porque yo me vi abandonada y tengo esa situación de abandono que yo no he resuelto. Entonces, yo lo que les recomiendo a ustedes, no la universidad, porque no estoy hablando de parte de la universidad, hagan de cuenta que yo soy una neuropsicóloga aparte de todo, es que nos adentremos en un proceso psicoterapéutico, para que nosotros, no es que vamos a ser unos santos, ni mucho menos, pero sí vamos a entender
muchas situaciones de la vida y vamos a entender y a comprender y vamos a ser más objetivos en el proceso de, digamos, de la psicoterapia, ¿cierto? O de atender, porque es que si a nosotros nos buscan es porque creen. Entonces, ay, ¿qué pasó? ¿Me están escuchando? Porque me quedé Sí, señora, congelada. sí la estamos Ah, bueno, escuchando. congelada, pero bueno. Entonces, bueno, ya Ya, volví, ya estaba volvió. congelada. Entonces, como eso, uno tener sí, es como uno tener esa responsabilidad social con el otro, que lo que yo le digo al otro es porque va a mejorar su calidad de vida, es porque, digamos, de alguna manera voy a ayudarle digamos, a que resuelva, a quitarle esa incertidumbre, pero lo que yo le digo debe de ser tan saludable que ellos van a entender, porque van a decir, es que un psicólogo me dijo tal cosa, entonces no es, venga doctora, yo quiero que usted me ayude a esto, no, tú cómo puedes hacer eso, tú cómo te sientes mejor, qué es lo que pasa contigo, no, tú debes de hablar con tal persona y decirle de una forma asertiva, respetuosa y todo ese tipo de situaciones especiales para que solucione. Entonces, tenerle amor al trabajo, ser muy responsable con la parte del ser. Si no tienen claro sobre la parte del ser, investiguenlo porque a nosotros las guerras y todo ese tipo de cosas, eso va relacionado con el ser, no con la profesión. No hay psicólogos buenos ni malos, hay malas personas. Por ejemplo, si se pudiera decir con todo el respeto, porque pues digamos que nosotros no podemos, digamos, decir si es bueno o malo, si esa situación, porque antes de esa situación son como prejuicios que uno tiene, pues que ya la sociedad, digamos, ha internalizado todo ese proceso. Entonces, como esa situación, ser responsable con la profesión. Si ustedes en ese momento, porque a uno le llega de todo, y eso acá en Colombia no está regulado, no hacen psicoterapia, sino que son partes más sociales, entonces trabajan en lo social. Yo te remito al psicólogo clínico, yo te remito al neuropsicólogo, porque yo sé aplicar las pruebas de Banfer, la Banfer, que es una prueba neuropsicológica que mide las funciones ejecutivas, yo la sé aplicar, pero yo no tengo el perfil para aplicar eso. Entonces yo remito este para acá, remitir al médico para ver qué efectos colaterales tiene el medicamento que te estás tomando, tal cosa, no sé qué. Entonces debemos de ser muy integrales, muy objetivos y muy responsables con la profesión. Y documentarse cada día más, documentarse, porque digamos que las generaciones cambian muchas situaciones especiales, pero los valores, el respeto, la responsabilidad y la disciplina sigue siendo intacta. Es solo eso. Bueno, doctora, le agradezco mucho. Aquí me quedó de esta última intervención que comprender es sanar y la importancia del ser. No siendo más, queremos agradecerle por su tiempo, por compartir con nosotros esos saberes y conocimientos que en su trayectoria ha desarrollado y fortalecido. Experiencias que nos nutren a nosotros como estudiantes de psicología. Muchas gracias y le deseamos un feliz día. Bueno, chao, chao. Con mucho gusto. La verdad, el placer. Chao, chao. Muy querida, Gracias, doctora. doctora. Adiós. Chao. Voy a parar de grabar, a detener. Listo.